con número de carnet 8536452022, estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad estaremos viendo sobre los principios que rigen el proceso civil y mercantil en nuestro país. Estos principios por lo general tienden a tener similitudes con las legislaciones de otros países, con sutiles diferencias, pero están enmarcados con el mismo objetivo de tener un proceso legal y justo. En esta oportunidad hablaremos sobre los principios. Los principios son las reglas, lo que está establecido de cómo se va a llevar a cabo el proceso. Esto para garantizarle justicia a ambas partes. En primer lugar hablaremos sobre el principio de igualdad procesal. Esto significa que ambas partes que están involucrados en el proceso, tanto la parte demandante como la parte demandada, tienen los mismos derechos y también tienen las mismas oportunidades dentro del proceso. Esto quiere decir que el juez debe de garantizar que ninguna de las partes se vea afectada o perjudicada de manera injusta. Esto lo encontramos establecido en el artículo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual establece que las partes dispondrán de los mismos derechos, obligaciones, cargas y posibilidades procesales durante el desarrollo de dicho proceso. En segundo lugar tenemos lo que es el principio de dispositivo. Esto quiere decir que que las partes, es decir, quienes tienen interés en llevar a cabo el proceso, son los que deciden cuándo inician el proceso, cómo lo llevarán y las pretensiones que hacen valer o si lo continúan o no. Son las partes involucradas. Más que todo la parte, la que ha incoado el proceso, la que ha dado inicio al proceso, es la que tiene la posibilidad de decidir cómo quiere que esto se lleve a cabo, si sí o no le da seguimiento para que el caso prospere. El artículo 6 del código antes mencionado establece que dispone la iniciación del proceso civil y mercantil corresponde al titular del derecho subjetivo, esto es, a la parte demandante, o el interés legítimo que se discute en el proceso, dice dicho artículo, y dicho titular conserva siempre la disponibilidad de la pretensión. En tercer lugar está lo que es el principio de contradicción. Es muy interesante este principio. Yo lo considero uno de los fundamentales en el desarrollo de los procesos en cuestiones civiles y mercantiles, porque es donde ambas partes tienen el derecho de conocer y de oponerse a las pretensiones y pruebas de la contraparte. Es el principio que le garantiza a la parte demandada poder refutar, negar o defenderse de lo que se le está imputando o de lo que se le está exigiendo si él lo considera que es un injusto. El artículo 4 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es del que estamos hablando, establece que el sujeto contra quien se le dirija la pretensión tiene derecho a defenderse en el proceso, interviniendo en las actuaciones, dice el artículo, y articulando los principios de prueba pertinente. Es importantísimo. Y en cuarto lugar tenemos lo que es el principio de la publicidad. Esto quiere decir que los actos procesales son públicos, salvo las excepciones establecidas por la ley. Por ejemplo, si se trata de secretos económicos, entonces sí no es viable poder hacerlo público. El artículo 8 establece que los actos procesales serán públicos para las partes, con excepciones establecidas en la ley, como ya antes lo hemos visto, y que será el juez competente o las partes intervinientes del proceso previo a acuerdo mutuo. En quinto lugar tenemos lo que es el principio de la inmediación. Esto quiere decir que el juez debe de estar presente en el proceso. El juez no puede delegar dicha responsabilidad a otra persona particular que no sea él mismo. Él debe estar presente en el interrogatorio, en el desfile de los testigos, en la presentación de pruebas. Es el juez competente el que debe estar ahí. El artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que el juez competente será el encargado de dirigir y disponer de la celebración de las audiencias que se realicen durante el proceso, permitiendo el aporte de los medios probatorios y no permitiendo la delegación o representación alguna
de las partes en el proceso. En sexto lugar tenemos lo que es el principio de la concentración. En el artículo 11 de dicho código mencionado establece que los actos procesales deberán de llevarse a cabo en los tribunales competentes más cercanos a las partes. Es en el tribunal competente que quede más cerca de la parte demandante y la parte demandada donde se va a llevar a cabo las audiencias. En séptimo lugar tenemos lo que es el principio de impulso procesal de oficio. Significa que una vez incoado o una vez iniciado el proceso, las partes, es el juez quien debe hacer prosperar, tiene la responsabilidad de hacerlo avanzar sin necesidad que ninguna de las partes esté preguntando o ejerciendo presión constantemente para que su caso avance. Esto establecido en el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde dice que la dirección del proceso está confiada al juez, quien lo ejercerá de acuerdo a lo establecido en este código, hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. En consecuencia, deberá conducir los procesos por la vía procesal ordenada por la ley, no obstante que la parte incurra en error. De lo contrario, es el que está encargado de hacerlo prosperar el caso, o sea, la pretensión demandada por la parte que ha iniciado el proceso. Y en octavo lugar tenemos lo que es el principio de oralidad. Es un principio también muy fundamental. A mi juicio son importantes tanto como el de contradicción como el de oralidad. Este principio significa que las actuaciones procesales deben de realizarse principalmente de forma hablada, en audiencias orales frente al juez y con la presencia de las partes. Deben estar involucrados en ese momento siempre con las adecuaciones pertinentes, con lo que establece el código y con las regulaciones del juez. El artículo 8 establece que en materia civil y mercantil todos los actos procesales se realizarán orales entre las partes. Ahí está establecido. Y en décimo lugar tenemos el principio de la obligación de resolver. Esto establecido en el artículo 15, que el juez no podrá bajo ningún pretexto ni bajo ninguna circunstancia dejar de resolver o aplazar o dilatar el proceso. La decisión de las cuestiones debatidas en el proceso, aunque sean difíciles de tomar, el juez está obligado a dar una resolución en base a justicia y a la sana crítica. En onceavo lugar, he decidido plasmar acá el principio de la gratuidad, que este principio significa que todas las partes que tienen derecho a acceder a la justicia sin tener que pagar el servicio de justicia básico. El artículo 16 establece que toda persona que acuda ante un tribunal para resolver una demanda, el Estado a través de los tribunales competentes está en la obligación de resolverlo gratuitamente. Es por eso que entendemos que los principios que rigen el proceso civil y mercantil son importantes para darles un rumbo o una dirección adecuada y justa para ambas partes. Es indispensable tomarlos en cuenta y ningún proceso debe de llevarse a cabo sin tomar en cuenta cada uno de estos principios establecidos por nuestra legislación. Gracias.